Buenos días a todos. Gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a revisar un tema con Clinio Pozo. Clinio es nuestro residente actual de Fellow. Realmente es no residente. Bueno, él es residente de sexto año de neurocirugía en su último semestre y a la vez es el Fellow de columna de LES en el primer semestre del año 2026. Con Clinio hemos revisado este tema y lo traemos para comentarios. Clinio, ¿puedes comenzar, por favor? Gracias, doctor. Sí, ya como usted me presentó, yo soy R6 de neurocirugía en República Dominicana. Específicamente vengo del Hospital Docente Universitario, doctor Darío Contreras. El tema de hoy es una revisión de un artículo que al equipo le pareció interesante para discutirlo con ustedes en la mañana de hoy. Lleva como título Abordaje endoscópico extraforaminal en la hernia discal extraforaminal, análisis y resolución de un caso clínico desafiante. Vamos a comenzar definiendo lo que son las hernias discales y no son más que protrusiones anómalas del material discal más allá de los márgenes del espacio intervertebral, secundario a ruptura o debilidad del anillo fibroso, que puede generar compresión mecánica de las estructuras neurales, produciendo alteraciones sensitivas y motoras en la mayoría de los casos. Existen numerosas clasificaciones para la hernia lumbar, para las hernias lumbares, específicamente una de las más importantes desde el punto de vista quirúrgico es la clasificación por localización, que la clasifica en central, paracentral, foraminal y extraforaminal. Cada una de estas tiene un corredor quirúrgico diferente, específicamente la extraforaminal, que tiene un toque de complejidad mayor. En cuanto a las generalidades, vamos a encontrar que la hernia extraforaminal sobresale del foramen, comprimiendo la raíz saliente. Esta se presenta aproximadamente de un 7 a un 12% de todas las hernias lumbares y va a presentar dolor en miembro inferior. En cuanto al manejo conservador y la fisioterapia, en la mayoría de casos no resuelven el problema, por lo tanto, el tratamiento definitivo en la mayoría de las veces es cirugía. El artículo no hace una pregunta o una propuesta y es si la cirugía abierta o la cirugía o los abordajes transforaminales convencionales resuelven realmente el problema de una hernia extraforaminal, y la respuesta contundente es no, ya que la raíz y el ganglio van a presentar una vulnerabilidad mayor debido al acceso limitado del corredor quirúrgico. Esto va a producir dolor extremo en el paciente postoperatorio en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son las limitaciones técnicas que existen con las técnicas actuales? Bueno, en la cirugía abierta, como uno hace un abordaje medial o paramedial, en la mayoría de los casos tiene que hacer una facetectomía. Esto que va a producir una inestabilidad a futuro con una posible instrumentación. Y los abordajes transforaminales convencionales producen irritación y lesión de la raíz. El objetivo del artículo es mostrar técnica alternativa para tratar de disminuir la disestesia postoperatoria que se da por la lesión de dicha raíz. Nos trae un caso clínico interesante, el artículo de un paciente masculino de 62 años de edad, quien presenta múltiples comorbilidades. El paciente es hipertenso, diabético, tiene antecedentes de infarto agudo a miocardio, con insuficiencia cardíaca, que se le han colocado varios stents. El paciente refiere que hace 3 días comienza a presentar un dolor lumbar de severa intensidad, el cual se irradia al miembro inferior izquierdo. Cuando llega vía consulta a la exploración física, encontramos que el paciente tiene hipoestesia, específicamente del dermatoma de L3, y con alteración de la extensión de la rodilla izquierda. Presenta una fuerza en la escala de Daniel 4/5. Se le hace estudio tipo resonancia magnética donde se evidencia la hernia extraforaminal a nivel de L3, L4 del lado izquierdo específicamente, y se manda a la casa con manejo conservador. Al otro día el paciente regresa con el mismo dolor, el paciente regresa con un déficit más atenuado
y el familiar y el mismo paciente piden la cirugía. El médico, como el paciente presenta un déficit evidente, más marcado, deciden la cirugía previo consentimiento informado. Se lleva el paciente a la sala de cirugía, pero por el dolor, él no puede ponerse en decúbito prono. La única posición que tolera el paciente que nos presenta el artículo es una posición de cúbito lateral derecho con la cadera y las rodillas flexionadas sobre la mesa quirúrgica. Por eso se opta por hacer un bloqueo selectivo de la raíz de L3 en este caso. El punto de entrada que se utilizó previo radiografía AP lateral y se utilizó anestésico local, específicamente lidocaína, diluida al 0.25%. Específicamente se usó de 3 a 5 cc. Específicamente se bloqueó la raíz de L3 utilizando como punto anatómico la línea interpedicular media. Ya una vez que el dolor cesó, se puso el paciente en decúbito prono en la mesa quirúrgica, se evidenció con radiografía bilateral el nivel que se iba a trabajar, L3, L4, en este caso del lado izquierdo, y se planificó con resonancia magnética el punto de entrada. Se planificó de 8 a 9 centímetros desde la línea media. El objetivo a tratar o el objetivo anatómico fue el SAP, la base del SAP de L4. Luego que se marca el punto de entrada, se infiltra la piel con lidocaína, se coloca la aguja canulada y se localizó el espacio, como dije anteriormente, específicamente L3, L4, con radiografía AP y lateral. El objetivo fue la base del SAP. Se introduce la guía, el dilatador para hacer un canal amplio y luego la cánula de trabajo. El objetivo, en este caso específico, que queremos llegar al espacio extraforaminal, es la base del SAP. A diferencia de un abordaje transforaminal convencional, en este el objetivo no es entrar al espacio epidural ni al triángulo de cambio. Luego se introduce el endoscopio con un canal de trabajo de 4.3 milímetros, se irriga con solución salina constante, se realiza la hemostasia con radiofrecuencia, se utiliza para retirar el tejido, específicamente pinza de disco tipo Rongier, se mantiene siempre pendiente el SAP, el pedículo y la raíz, no se pierde la orientación. En este caso, que es del lado izquierdo, la raíz va de 12 a 9. Luego que tenemos nuestra zona segura, que es el SAP, se usa una fresa diamantada para derilar todo el SAP. No, en el artículo no se recomienda utilizar trefina, ya que aumenta el riesgo de sangrado y de lesión. Una vez que nosotros hemos resecado el SAP, nosotros vamos a tener espacio para quitar el disco que se encuentra migrado al espacio epidural sin la necesidad de tener que abrir, y esto nos dará un mayor alcance de trabajo. Una vez que nosotros ya tenemos ese espacio ganado, lo que hacemos es que rotamos en sentido craneal el endoscopio sin rotar la cánula de trabajo. Visualizamos la raíz y el disco que se encuentra abultado presionando dicha raíz. Se retira el material y luego se hace una correcta hemostasia. En este caso, extraforaminal, no se recomienda rotar la cánula. Lo que sí se recomienda es rotar el endoscopio. Hay una variante al abordaje extraforaminal que se conoce como enfoque transpar, que en este caso nosotros lo que hacemos con radiografía AP y lateral, ubicamos la pars interarticular, específicamente de 1 a 2 centímetros lateral a ella. Una vez tenemos nuestro objetivo de trabajo, lo que hacemos es un drilado de la parte lateral de la pars interarticular
y de la parte rostral del SAP para nosotros tener espacio y ver en el fondo el ligamento amarillo. Retiramos el ligamento amarillo específicamente de rostral a caudal y en el fondo nosotros vamos a tener, como se ve en la imagen, señalado por un asterisco, el disco extraforaminal. Retiramos el disco y luego ya al final nosotros vamos a tener la raíz libre que exploramos y hacemos una correcta hemostasia. En cuanto a la secuencia quirúrgica que el artículo nos da es específicamente, en primer lugar, bloqueo selectivo de la raíz de L3, en este caso particular, posición correcta del paciente, ubicar la base del SAP, realizar una foraminotomía específicamente con fresa de alta frecuencia para nosotros ganar ese espacio de trabajo, remover el componente foraminal, rotar cranealmente el endoscopio y remover el disco extraforaminal restante. Los puntos a tener en cuenta son el uso de del anestésico local, que se utilizó en este caso lidocaína, el 0.25%. Se buscó el resto del disco. Se visualiza que al final que la raíz esté móvil. Se le pide al paciente que haga maniobra de Valsalva, tipo toser, flexión y extensión de la cadera para ver si hay un disco que hemos pasado desapercibido y realizar una hemostasia rigurosa. El resultado del estudio, el paciente de un dolor severo, un EVA de 10, disminuyó a 0, se le pidió deambulación precoz, se le dio seguimiento a los 6 meses y no hubo dolor asociado. Las recomendaciones quirúrgicas, no rotar la cánula, la zona segura siempre es el SAT, realizar una foraminotomía primero para tener más espacio de trabajo y la lidocaína que se utilizó para bloquear la raíz de L3 siempre fue diluida al 0.25%. Tener siempre un diálogo con el paciente que es nuestro indicador si hay cualquier tipo de roce con la raíz. En cuanto a las limitaciones del estudio, del artículo, la técnica es demandante con una curva de aprendizaje, ya que al principio, cuando nosotros estamos comenzando en este tipo en lo mínimamente invasivo, endoscópico, al principio uno tiende a rotar y a mover más de la cuenta la cánula de trabajo y así podemos lesionar la raíz y a veces hasta salirnos del lugar de trabajo. En cuanto a la conclusión, el abordaje extraforaminal endoscópico redefine el acceso seguro a la hernia lateral, protegiendo el ganglio de la raíz dorsal y optimizando los resultados. En nuestra escuela nosotros tenemos una frase acuñada a Hipócrates que es primum non nocere, que significa lo primero es no hacer daño. Y lo dejo con esta frase: no todo es llegar al disco, sino cómo llegar sin dañar el nervio. Este fue el artículo y el texto que utilizamos como referencia. Gracias. Gracias, Plinio. Si nos puedes volver a dejar el artículo de referencia. Sí. Aquí está. Bueno, este es un artículo que lo tenemos a disposición de ustedes. Creo que es una revisión sobre algo que generalmente cuando aparece tenemos que volver a revisar la técnica, y la idea de esto era precisamente volver a ver los tips más importantes para las patologías de este nivel que, siendo poco comunes, a pesar del porcentaje de presentación en la clínica, la identificación de estos casos exige precisamente tener un abordaje muy particular, debido a que casi todos hemos hecho abordajes o abiertos o en microscopio o por abordajes mínimamente invasivos, pero por endoscopia son de una técnica muy particular. Abro
el auditorio si tiene alguna pregunta para Clinio. Tenemos varios de los alumnos que están acá y de los profesores. La primera pregunta que yo hago, ¿ya han realizado identificación de esta patología y han hecho algún abordaje endoscópico dentro de los que están presentes? Nos acompaña hoy el doctor Nicolás Prada. Nico, buenos días. Hola Pepe, buenos días y buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Plinio, por la revisión del artículo. Interesante ver y pues es bueno tener también diferentes opiniones. Lo primero que les quiero decir es que nosotros, y digo nosotros como América Latina, no somos más reconocidos en el mundo porque no queremos. Porque fíjense que es un diario de impacto importante, sobre todo en Asia, y estamos revisando un caso de los que estoy seguro que en Bogotá hacen con bastante frecuencia lo mismo que acá nosotros. Y si quisiéramos nosotros mostrar nuestros casos, estaríamos igual de planillados en el mundo como sitios o como lugares de referencia, solamente describiendo una técnica, porque ellos no están haciendo nada raro a lo que hacemos usualmente y ya está descrito. Que eso es interesante y yo creo que es más como para motivarnos a mostrar lo que hacemos, porque cuando vamos a eventos también nos pasa lo mismo, muestran los grandes profesores sus casos y resulta que nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero no lo mostramos. Entonces es una motivación para que los que no lo hacen lo tengan presente y los que ya lo hacemos nos mostremos y no dejemos todo guardado en nuestros archivos personales. En cuanto al caso, las hernias extraforaminales, desde mi punto de vista, son de las más fáciles de abordar para el que está empezando porque no hay que meterse en ningún lugar extraño, simplemente es poner la aguja, como mencionan ellos, sobre el disco. Las hernias extraforaminales, por ubicación, siempre rechazan la raíz hacia la parte cefálica, es decir, están ubicadas en la axila, lo cual hace que el trabajo sea bastante seguro sin desconocer dónde está el ganglio de la raíz dorsal, que es lo aburridor de este tipo de hernias, porque quiera lo uno o no, puede salir lastimado solamente por manipulación del área. Y lo otro con lo que yo varío la técnica de ellos es, yo trabajo con anestesia general, entonces me quito de encima ese problema de que el paciente no se pueda acomodar. Como sé que la hernia está desplazada hacia la axila, el abordar la base de la SAP, como dice el artículo, es lo más seguro que puede hacer uno. Y yo además de abordar la SAP, la diseco hasta que llego a la punta de la misma. Una vez llego a la punta y encuentro el ligamento foraminal y en ese momento inclino mi mano y ya estoy sobre el disco. Y partiendo de esa zona, identificando las estructuras, pues ya voy a buscar el fragmento extruido que están, como les digo, en la axila de la raíz que está saliendo o metiendo por ese foramen. Lo otro que yo hago diferente a los doctores chinos es que la cánula es mi amiga. La cánula la tengo que rotar, porque si yo no roto la cánula puedo lastimar el nervio y voy a obstruir la visión del lente. Son lentes de 30 grados y la cánula tiene una angulación también de 30 grados. Si yo no roto la cánula, no voy a abrir mi visión hacia donde quiero trabajar y voy a estar como si estuviera trabajando con un ojo cerrado. Y lo otro es que el bisel de la cánula me va a proteger el nervio mientras yo estoy disecando para poder retirar el fragmento extruido. Son algunas apreciaciones en cuanto a variación de la técnica que yo utilizo, pero creo que lo más importante es motivarnos a mostrar todo lo que hacemos, porque seguro hemos tenido casos como este, aún más desafiantes, y los dejamos en nuestros archivos para tenerlos de pronto en una presentación en un congreso, pero no para darles esta proyección mundial. Gracias, de acuerdo, Nico, y tú nos haces caer en cuenta que realmente como lo dices, no somos más reconocidos porque simplemente no queremos. Esta es una propuesta y creo que dentro del LES ha sido un objetivo precisamente crear una academia en donde sabemos que no todos están
vinculados o bien sea con universidades o bien sea con momentos de formación, pero todos son cirujanos. Entonces, una de las propuestas que lanzamos es, ¿por qué no hacer una acumulación de los casos para hacer una publicación a nivel internacional? Aquí lo demuestra Nico, es un caso clínico. Entonces, estos, desde el punto de vista de academia, fíjese que lo revisa pues el mundo y nosotros podemos tener fácilmente en un periodo que nos podemos estructurar el ir reuniendo, bien sea patologías puntuales o bien sea la experiencia. Entonces la invitación, y saben que cuentan con nosotros como grupo académico a través de Gabriel Alonso, quien es epidemiólogo, el hacer y construir un trabajo que nos reúna a nosotros como LES, como alumnos de LES y como personal que hemos estado dentro de la formación para hacer publicaciones. Entonces, Nico nos hace caer en cuenta de algo que es el día a día, que de golpe se nos queda simplemente en la parte asistencial y la parte de la promoción de nosotros mismos como grupo de investigación a nivel, y claramente lo dice Nico, a nivel latinoamericano, podemos llegar a ser tan o más fuertes que los asiáticos. Simplemente que ellos se sientan y nosotros, mientras tanto, trabajamos. ¿Qué otro comentario hay dentro del grupo que me gustaría que lo hicieran? Nico, tú tienes razón. Nosotros, de lo que me llamó la atención a mí, es que este artículo, precisamente ellos son muy estáticos y nosotros somos mucho más dinámicos. Nosotros sí hacemos rotación de la cánula, sí hacemos identificación del segmento y lo tratamos de exponer porque realmente nos ha ido, entre comillas, mejor en la medida que uno casi el fragmento, por decir así, se extruye solo cuando uno rota la cánula. Obviamente que hay que identificar el nivel y la altura en la cual uno está y posteriormente ya puede hacer el retiro del fragmento. Entonces, fíjese que algo que supuestamente es una norma, pues nosotros no es que la violemos, pero sí creo que podemos hacer una publicación que complemente esta que realmente es muy estática. Sí, Pepe, y otra apreciación es que una hernia extraforaminal, por definición, está por fuera del foramen. Yo no tengo ninguna necesidad de hacer foraminoplastia porque es que ese disco está por fuera. Entonces, yo lo que necesito es disecar esa zona. Yo sí considero que es el triángulo de Camden. Lo que pasa es que no se atraviesa, se queda trabajando afuera. Reconocer las estructuras y encontrar el fragmento. Que estoy de acuerdo con el artículo. Este es un abordaje outside. Uno no tiene que meterse al disco absolutamente para nada. De pronto explorar lo que no va a haber algún fragmento libre intradiscal, pero en este no hay que romper el disco para encontrar el fragmento, simplemente disecar afuera. Y como es extraforaminal, pues yo no tengo nada que ir a hacer con el foramen, con la faceta ascendente que es el techo del foramen. A diferencia de tener algún componente foraminal o una extrusión que esté migrada cefálica, como usualmente sucede, ahí sí podría ayudarme ampliando un poco el foramen para navegar en el espacio epidural, porque lo que termino haciendo es una epiduroscopia, no una disectomía, sino entro a navegar por el espacio epidural por debajo de la axila de la raíz afectada. Pepe, quiero hacer un comentario. Claro, doctor Ramírez, buen día. Siga, por favor. Buenos días a todos. No, simplemente pues reafirmar todo lo que ha dicho Nicolás sobre lo que es una hernia extraforaminal. Yo, perdón el término, en este artículo los chinos le están metiendo terrorismo. Las cosas no son así. Nosotros tenemos, pues yo diría que al año, yo creo que extraforaminales hacemos entre 3 y 5 hernias fácilmente. Como ustedes lo dijeron, seguimos todas las indicaciones. Al principio nos íbamos dentro del disco, ya nos dimos cuenta y aprendimos que no hay necesidad, pero al principio sí lo hacíamos y bueno,
nos demoramos más, de pronto podíamos generar algo de irritación, pero lo importante es que se trabaja como se mencionó. Si el paciente llega a hacer alguna radiculitis posoperatoria, que es por la manipulación en el ganglio, se maneja como cualquier radiculitis que se nos produce en el abordaje foraminal, y si es del caso, se le agrega un bloqueo selectivo que se le dice nosotros no lo hacemos, no lo hace en el grupo un anestesiólogo. Yo lo que les digo es que lo hagan el bloqueo hacia el ganglio más que a la raíz. Entonces se mejoran. Eso es lo que quería decir. No tenerle miedo. Estas hernias son, a mi criterio, con las que se debe de iniciar cuando uno aprende el abordaje foraminal sin necesidad de entrar al foramen. Eso es lo que yo quiero decirles sobre estas hernias, que tenemos muchas. Desafortunadamente, y en eso soy consciente y crítico, de que no publicamos. Así es. Gracias. Gracias, doctor Ramírez. Cuando yo inicié la práctica de cirugía de columna, para los abordajes extraforaminales, nos daban un tip y era llegar al margen superior de la apófisis transversa y después de eso hacer una disección hacia cefálico, que era, entre comillas, el punto de reparo que más frecuentemente uno utiliza para precisamente encontrar las hernias extraforaminales. Nico, ¿tú crees que ese es un parámetro desde el punto de vista de endoscopia? ¿Se podía seguir el borde superior de la transversa para poder de ahí en adelante decolar entre comillas, el disco y encontrarlo de una forma más segura? Yo creo que anatómicamente sí se puede utilizar. Personalmente prefiero la base de la transversa de la SAP, o la base del pedículo de la vértebra inferior. Me siento más tranquilo porque si no encuentro la transversa me voy anterior y ahí ya me voy a encontrar la raíz que salió. Entonces, por tranquilidad mía, prefiero ir a todo lo que esté posterior a las estructuras nerviosas, posterior al peritoneo, al retroperitoneo, que es algo a tener en cuenta en estas hernias extraforaminales, sobre todo en los niveles altos. Hacer muy bien la medición, como lo muestra el artículo, del punto de entrada, para no irse muy alegre y de pronto irse transretroperitoneo. Pero me parece muy agresivo, Pepe, porque ya tocaría ir más anterior y más lateral, sin que sienta que hace falta. Es algo personal y es algo de técnica de lo que yo hago en mi paso a paso. Por principio, la aguja va a la base del pedículo, a la SAP, ahí inserto el lente y empiezo a hacer la disección de toda la SAP mirando hasta encontrar la punta. En la punta libero el ligamento porque ese ligamento está manteniendo comprimido también el disco, la raíz que está desplazada, y tan pronto como libero el ligamento, inclino mi mano, es decir, me voy un poco más perpendicular hacia el piso y ahí enfrente tengo el disco. Ya con el disco lo que hago es encontrar el borde inferior, el borde superior o el caudal encefálico, y con la cánula empiezo a rechazar la raíz a medida que voy liberando todos los ligamentos que hay en esa zona. A medida que empiezo a mover la raíz y rotando la cánula, los fragmentos empiezan a aparecer solos. Ya es traerlos con la pinza de disco. Una cirugía yo creo que es la cirugía más bonita de la endoscopia, porque es donde en realidad disecamos, encontramos estructuras, tenemos cuidado, coagulamos, esa zona es hipervascularizada, y cuando se saca el fragmento de la raíz inmediatamente se mete en el campo de trabajo de nosotros y sabemos que la cirugía está lista. Bueno, Nico, ese punto que tú hablas es precisamente la modalidad que cambió entre un procedimiento abierto y un procedimiento endoscópico.
donde los parámetros que hoy en día tenemos como la punta del SAP, el SAP como tal y la base de pedículo, pues son desde el punto de vista anatómico referencias que uno debe mantener cuando está haciendo un abordaje endoscópico, a diferencia de los procedimientos pues ya abiertos que realizamos nosotros, que eran realmente bastante agresivos. Bueno, ¿algún otro comentario dentro de los asistentes? Me gustó la palabra terrorismo que utilizó el doctor Ramírez, porque pues yo estaba mirando los autores y quería ver si había alguien que tuviera pues poco más de reconocimiento en ese tipo de técnica. Los chinos son tantos que no lo sabemos, pero la idea es motivarnos a mostrar todo. Esa es la gran diferencia entre nosotros los latinos, los asiáticos y yo diría que después los europeos y los americanos. Ellos muestran todo. Estos chinos de pronto es el primer caso que hacen, porque de desafiante en realidad, para los que ya hacemos endoscopia, pues creo que no vemos nada desafiante, pero lo muestran. Entonces ya son tipos reconocidos y mañana se paran en un auditorio, en un congreso, a hablar de extraforaminales y terminan siendo los dioses en extraforaminales, cuando nosotros llevamos haciendo eso mucho tiempo y muy juiciosamente. Entonces, una vez más, la invitación a que mostremos todo. Esto lo aprendí yo desde el fellow y les dije, ellos cualquier cosita que hagan, por sencilla que sea, lo publican y el hecho de estar publicado le da mucha validez científica y reconocimiento a la institución. Y con esto pues nos queda clarísimo que aquí es porque no queremos, no nos ajuiciamos en eso, teniendo todo para hacerlo. Bueno, Nico, gracias por eso y de nuevo la invitación para todos, no solamente para estructurar a través del LES, que tenemos la plataforma y tenemos la persona, entonces yo creo que vamos a estructurar una invitación para que vayamos haciendo una recopilación de los casos. Todo, sí, como dices tú, todo se puede publicar, todo se hace y mire que son revistas que hoy en día se nutren de artículos realmente como este, que lo lee todo el mundo. En esto lo estamos buscando que sea que sea una difusión completa. Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestra revisión, al menos vamos a ver el calendario del mes de abril. Sabemos que para el mes de abril nuestros diplomados van a estar creo que en la semana número 3 de abril. Entonces, la próxima semana es Semana Santa. No estaremos el día miércoles. Regresamos de nuevo a nosotros en la fecha. Ya la haremos pública. Creo que es, si mal no estoy, ya les doy un segundito la fecha. El día 15 del mes de abril. Y tendremos probablemente el día 15 y 22 y 29, son 3 semanas de revisiones con los cuales vamos a hacer 3 temas que nos lo van a cubrir los diplomados que están actualmente en LES Academy. Entonces la invitación es a mantenernos en la revisión, vamos a ver los temas para ellos y estaremos en comunicación dentro de 2 semanas. Si no hay ningún otro comentario por el momento, les agradezco la presencia y estaremos en 2 semanas de nuevo conectados. Gracias, profe. Gracias, Clinio. Buenos días a todos. Que tengan un buen día. Buen día, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Un saludo, gracias.